el ser humano, nace con una hoja en blanco. El hombre no es varón ni es mujer. Nadie nace siendo varón o mujer. Bendiciones a todos. Este es su nuevo episodio CDP Podcast y pues hoy tenemos a un especialista en derecho de familia, sabiendo que la base de la sociedad es la familia, sabiendo que si no hay familia no hay sociedad y cuanto más si tenemos familias saludables. Pues está hoy con nosotros, nos va a aclarar mucho del tema el doctor Pedro Cancho. Loida, muchas gracias por la invitación. Saludar a todo tu público que te sigue por las redes sociales, a todos nuestros amigos, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, estamos acá dispuestos a conversar, a resolver algunas preguntas vinculadas a la Agenda 2030. Gracias por la invitación. Así es, hoy vamos a estar tocando, en realidad la agenda, este plan, la Agenda 2030, tiene 17 objetivos, pero sería imposible tocar en este tiempo los 17 y por lo tanto nos vamos a enfocar en el quinto objetivo. Y el quinto objetivo trata de igualdad de género. Querido Pedro, ¿qué es? Quisiéramos que nos aclare qué es igualdad de género. Bueno, la igualdad de género es presentada como un concepto, una idea o una corriente de pensamiento al cual nosotros lo llamamos ideología. Generalmente estas élites internacionales, los grupos de poder económico, los medios de comunicación, los políticos, hablan de este tema, pero es solamente la máscara, ¿no? Enfoque de género, igualdad de género, perspectiva de género, equidad de género, pero en realidad tratan de ideas equivocadas o erradas que son conceptos anticientíficos. Se refieren en realidad a la ideología de género. La ideología de género es una idea, un concepto cuya premisa básica es que el hombre, el ser humano, nace con una hoja en blanco. El hombre no es varón ni es mujer. Nadie nace siendo varón o mujer. Que lo femenino, lo masculino, lo desarrollas en el camino. Simplemente es una construcción social o cultural. Esa es la primera premisa. Lo otro es que el sexo biológico supuestamente no influye en la conducta de los seres humanos. También erróneo, porque sabemos que en realidad, ¿no?, nosotros tenemos una identidad dada por Dios, somos varones y mujeres, y el sexo biológico influye en nuestras conductas. Por supuesto. Genéticamente hay diferencias entre el varón y la mujer, son diferentes. Las hormonas, el ADN de la mujer con el varón es distinto, y eso obviamente influye en la conducta del ser humano, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, cuando están en estado de embarazo, de acuerdo a los especialistas, cambia de conducta durante la menstruación, por ejemplo, ¿no? Sí, las hormonas se nos desordenan y somos otros. Entonces, esa influencia del aspecto biológico en la conducta del ser humano está comprobado científicamente. Es decir, la ciencia, en el ámbito de la psicología, anatomía, biología, etcétera, determina pues que efectivamente el ser humano es diferente, varón y mujer, no hay otra identidad. Pero ¿qué pasa? Lo que es la ideología de género señala, ¿no?, de que el varón y la mujer son iguales ambos, de manera absoluta, así a rajatabla, que no hay ninguna diferencia, o sea, hay una negación de la realidad, de lo que es lo real. Entonces, basada en esos conceptos, es que actualmente se ha establecido en la Agenda 2030 lo que es el enfoque de género. Y el enfoque de género es
una imposición de estas grandes organizaciones a nivel internacional, grupos de poder económico, la ONU, a nivel de todas las organizaciones internacionales, grupos de poder económico, que vienen imponiendo a nivel internacional para que se pueda aplicar. La Agenda 2030, como una organización internacional donde se incluyen a los diferentes países, ha acordado, en este caso, la aplicación transversal del enfoque de género, ideología de género a nivel internacional. En realidad es una ley internacional que debe ser aplicado en todos los países de manera obligatoria, para lo cual los estados tienen que destinar un presupuesto para ello. Y justamente ya hace pocos meses atrás también se ha aprobado el Pacto por el Futuro hacia el año 2045, donde es en realidad una aprobación de la Agenda 2030, una ampliación de los plazos para que todos los países puedan ejecutar este plan, se alineen a eso, puedan aplicar el enfoque de género o ideología de género a todos los países. Y en nuestro país este asunto de la ideología de género ya viene aplicándose mediante la educación. En los textos escolares, en los documentos emitidos por el Estado, en las normas que está emitiendo el Estado, definen al enfoque de género como la igualdad no solamente entre varones y mujeres, sino igualdad entre homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, etc. ¿Por qué? Porque lo femenino y masculino es una construcción social. El hombre puede variar de identidad. Un día puede ser transgénero, otro día bigénero, otro día desconoce por completo cuál es su identidad. Y es por esa razón que inclusive, ¿no?, existen diferentes personas que se comportan o adquieren la identidad de perro, caballo, gato. Se autoperciben con una identidad que se imaginan de manera subjetiva. Hay personas, adultos de 45 años, que creen ser niños de 5 o 6 años y se comportan como tal. Entonces, establecer esta ideología de género en nuestro país constituye una desnaturalización de la identidad de los seres humanos. Hacer que el ser humano imagine y piense, sueñe en una identidad que no es real, trastoca la naturaleza del ser humano, la naturaleza divina que existe en el ser humano. Y así se viene aplicando diversas políticas, ¿no?, educativas, de manera transversal en la economía, en sector de salud. Absolutamente todo el sistema legal, jurídico de nuestro país, educativo, está basada en el enfoque de género, la ideología de género. Y en base a esa política, el Estado viene imponiendo, ¿no? Aquí en nuestro país, ya por ejemplo el Tribunal Constitucional ha señalado que el enfoque de género debe aplicarse a nivel de todas las instituciones públicas e inclusive privadas. El enfoque de género, en realidad, pues en nuestro país se viene aplicando más que todo también en la educación. Textos escolares donde se enseña a los niños de que no es bueno que exista solamente una identidad de varón y mujer, sino ellos señalan que debe existir diferentes identidades, o sea, homosexuales, lesbianas, bisexuales, etc. Son más de 130 géneros, identidades que la ONU ha aprobado. Entonces, esas formas de identificarse vienen ya aplicándose en nuestro país. A los niños se les viene enseñando de que es bueno ser homosexual, es bueno de que dos niñitos varones se estén besando o dos niñitas se estén besando dentro de las aulas. Es bueno de que los niños dentro del aula se estén acariciándose entre ellos, entre varones o entre mujeres, o que exista esa atracción por el sexo opuesto. Es normal y natural. Y para ello obviamente hay textos escolares que motivan, incentivan. Y ellos señalan que hablar lo contrario es acto de discriminación o acto de desigualdad. Sí, y eso se ha visto, perdón Pedrito, se ha visto por ejemplo aquí en nuestra ciudad, en las escuelas donde hay de pura damas, hay bastante lesbianismo y yo he escuchado un testimonio personal de una niña
que una niña de tercer año tal vez se besaban, se manoseaban y nadie le podía decir nada. O sea, si el profesor le decía, ¿sabes qué? Eso estás haciendo mal. O sea, él no podía decirlo eso porque si no le sacaban aún del colegio. Le podían, presenta tu carta de renuncia o simplemente despedirlo. O sea, ha llegado a tanto que wow, esto está creciendo, ¿no? Antes no se veía esas cosas, pero ahora se ha vuelto normal. Normal, lo han permitido en casi todas las instituciones, no solo, digamos, donde estudian puras niñas, sino también en los colegios mixtos, ¿no? Le cuento un caso personal en el colegio de una de mis niñas. Empezaron, digamos, en el primer año con una pareja de lesbianas, pero cuando terminaron el quinto de secundaria, casi todo el salón, todas las niñas eran lesbianas, y algunos no lesbianas, sino bisexuales, o sea, eran bi, ¿no? Estaban con una chica del salón y afuera del colegio estaban con otro chico. Ese es el resultado del trabajo de las ONGs. Detrás de la Agenda 2030, que viene aplicando la ideología de género, no es reciente, es un trabajo de años. Son más de 40 años que ellos vienen trabajando. Pero el Estado simplemente es un títere, es un medio, un instrumento. Detrás de todos ellos se encuentran las ONGs, y detrás de las ONGs existen organizaciones internacionales, grupos de poder económico, y detrás de ellos hay grandes que sueltan magnates, dinero, claro, económicamente, personas que tienen mucho poder, que son homosexuales, travestis, pedófilos, enfermos mentales, que no saben qué hacer con su dinero. Satanistas son muchos de ellos. Esa gente, y eso es conocido, y ellos se manifiestan públicamente, lo dicen públicamente, políticos, congresistas, jueces, fiscales a nivel internacional. Ellos son los que promueven y están detrás de todo este asunto. Y las ONGs aquí en nuestra región de Ayacucho y a nivel nacional vienen implementando porque hay dinero. Pagan a los docentes para capacitar en enfoque de género, educación sexual y reproductiva. 200 soles la hora. A los directores se les otorga diferentes beneficios para que viajen y se capaciten en otros países, o en nuestro país a nivel nacional realizan viajes, reciben comisiones. Diversos beneficios. Manuela Ramos es una ONG que paga, Tarea, otra de las ONGs, y ellos son los promotores de esta ideología de género y vienen trabajando arduamente, adoctrinando a los niños en las aulas. ¿Quién les autorizó a estas organizaciones a trabajar en cada una de las aulas con los niños y los jóvenes? Promoviendo el hedonismo, promoviendo, en este caso, la hipersexualización de los niños, por ejemplo. Estas ONGs vienen confundiendo la identidad de los niños en las escuelas. Llevan libros, hacen concursos de pintura, dibujo, oratoria y todo, con el fin de que los niños se engañen a sí mismos y ellos piensen pues de que lo femenino y lo masculino, ser varón y mujer, simplemente es una construcción social que puede cambiarse y modificarse. Por lo tanto, yo puedo ser homosexual, yo puedo ser lesbiana, y los niños prácticamente son fáciles de convencer, son muy flexibles, pero también, ¿no?, los medios de comunicación aquí están jugando un rol importante, porque todos los medios de comunicación a nivel internacional están en manos de pocas personas. Hay un monopolio de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación se han sujetado a la Agenda 2030. Ellos también, por medio de las redes sociales, por medio de películas, dibujos animados, a nivel internacional vienen promoviendo, publicitando películas para destruir la identidad de los jóvenes, los niños. Todo con Agenda 2030, ¿no?, ideología de género. Es por esa razón que actualmente, pues no, en nuestra región de Ayacucho se han incrementado las tasas, ¿no?, de personas que se autoperciben equivocadamente como homosexuales o lesbianas, y sobre todo en las instituciones públicas donde estas ONGs vienen trabajando arduamente. ¿Quién los fiscaliza? Nadie. ¿Quién denuncia? Nadie. Hay pastores,
o iglesias que están denunciando esos actos? Nadie. ¿Hay algún ciudadano? Nadie. Absolutamente no hay nadie quien haga respetar a esos niños. ¿Sabe por qué también, estimada Loida? Sí. Es por la irresponsabilidad de los padres de familia. Por supuesto. Los padres de familia lamentablemente no son responsables y no cumplen el rol que Dios les ha entregado, de cuidar a sus hijos, encargarse de la disciplina de ellos. Así es. De su Creemos buen que todo comportamiento. es dinero, trabajo por ellos y los abandono y los dejo. No damos una educación integral. Los padres, si bien es cierto, en la Constitución política señala de que ellos tienen el deber, la obligación de criar a los niños y el Código Civil señala lo mismo, pero lamentablemente no están cumpliendo ese rol. ¿Y quién está cumpliendo ese rol educador de los niños? El Estado, y detrás del Estado las ONGs. Y en Ayacucho, Manuela Ramos, Tarea y otras ONGs que prácticamente están imponiendo, ideologizando y adoctrinando a los niños en ideas satánicas, erradas, equivocadas, para destruir la identidad de los niños. Ese es el problema en este caso de la ideología de género. Deberíamos nosotros, como padres, como ciudadanos, deberíamos de levantarnos en contra de eso. ¿Por qué? Porque en realidad todavía no es legal este enfoque de género en nuestro país. Estimada Loida, mire, hay mucha gente que piensa de que al hacer una marcha, hemos realizado muchas marchas desde el año 2013, nosotros con el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, aquí en Ayacucho con el colectivo Ayacucho Defiende la Familia, hemos marchado, hemos realizado diferentes actividades a nuestras posibilidades, claro, a comparación del financiamiento que existen para estas ONGs para ejecutar la ideología de género. Pero el trabajo que hemos hecho ha sido poco, ya que en realidad la ideología de género ya es legal en nuestro país. Algunos piensan que hemos derrotado a la ideología de género con esas marchas, pero no es así. La ideología de género está por todos lados, está en las leyes, está en el Congreso, está en el Poder Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial, absolutamente todo el sistema, todo el aparato del Estado, la sociedad, los medios de comunicación, los libros que promueve el Estado, edita el Estado para la educación de los niños, los docentes, todos, absolutamente todos, están contaminados con el veneno de la ideología de género. Es ley en nuestro país. ¿Por qué? Porque lo hemos permitido nosotros. ¿Y qué ha hecho la Iglesia? Se supone que la Iglesia de Dios es la luz, la sal de la tierra, el que debe velar y administrar, ¿no? En este caso, las buenas costumbres, los principios y los valores, ¿no? Pero que sin embargo, pareciera que solamente estamos frente a unos hermanos, a una iglesia, un grupo de hermanos que solamente viven, ¿no?, dentro de las cuatro paredes y no trascienden más allá, no hacen un impacto dentro de la sociedad, de la educación, del Estado, de la administración pública, la gestión pública. Y no me refiero necesariamente a ser un candidato o ser un alcalde o ser un presidente o regidor, nada, sino me refiero a que nosotros nos hemos descuidado lamentablemente desde algo simple, desde cumplir nuestro deber de padres y madres, de no supervisar a cómo se vienen educando nuestros hijos, por ejemplo. Cuando ellos están siendo educados por las ONGs, nunca los fiscalizamos y no decimos nada y no nos preocupamos. No participamos en la educación de nuestros hijos. Y esa omisión de parte de la iglesia, de los padres de familia, que son luz, que son la sal de la tierra, viene siendo ocupado por estas ONGs, que son en realidad hijos del diablo. Eso es. Son hijos del diablo porque todas las falsedades y las mentiras que vienen adoctrinando ya viene causando los resultados, ¿no? De más lesbianismo, más homosexualismo, más destrucción y sufrimiento de los niños, ¿no? Y eso es también por causa de la omisión de la iglesia, ¿no?, que debe cumplir ese rol de velar para que todos nuestros niños a nivel nacional puedan crecer, desarrollarse debidamente. Y es la función, creo, ¿no?, de todos los hermanos, pastores, la iglesia, de vigilar y ver
porque ellos son nuestros prójimos, debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, la función y nuestro deber es velar por ellos también y hacer algo por ellos. Y es por eso también que, bueno, nosotros estamos realizando diferentes actividades, Loida. Bueno, tengo entendido que se ha aprobado un dictamen sobre la unión civil. Mire, este tema de la unión civil igualmente forma parte de la Agenda 2030, el enfoque de género, porque consideran pues que el ser homosexual y el ser lesbiana y que ambos se casen es un derecho humano. Pero no hay ningún tratado, no hay ninguna normativa internacional que obligue al Estado peruano a aplicar o legislar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el año 2016, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se discutió un caso sobre el matrimonio homosexual. Y en ese caso, en el año 2016, la Corte Europea de Derechos Humanos estableció de que no existe un derecho de matrimonio entre personas del mismo sexo, no es un derecho humano, y que en realidad cada Estado debía de legislar en base a la decisión que cada uno toma este asunto del matrimonio homosexual, es decir, deja a criterio de los Estados. Pero lo esencial en esa sentencia emitida es que ha declarado de que el matrimonio homosexual no es un derecho humano, ya que el convenio europeo establecía de que el matrimonio era para un varón y una mujer. Y eso es el convenio que se había realizado entre todos los estados europeos, de tal manera de que la legislación considera como derecho humano únicamente el matrimonio natural, varón y mujer. A nivel internacional, no. Solamente existen algunas recomendaciones, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas sentencias relacionadas al caso, donde pues consideran de que las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales tienen derechos fundamentales y recomiendan en algunos documentos que debe aplicarse y legislarse en este asunto. Y en nuestro país, aquí en el Perú, desde el año 2001, Marta Moyano es una de las promotoras. En el año 2001, cuando se lanzó con Fuerza Popular, ella estuvo promoviendo el matrimonio, ellos lo llaman unión civil, ¿no? Quisieron aprobar en el Congreso, pero no fue posible. Luego hubo un intento también en el año 2006. En el 2013, Carlos Bruce fue uno de los promotores. Hicimos nuestra marcha, hemos defendido con el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. En el año 2016, ante el fracaso, Carlos Bruce nuevamente presenta su proyecto ley de unión civil con Belaunde, y ahora actualmente 2021-22 existen nuevos proyectos sobre unión civil o matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo, propuestos por Marta Moyano y Alejandro Cabero, dos congresistas que están representando ahora esta batalla de parte de la población LGTBQ, cuyo propósito en realidad pues es desnaturalizar a la familia, destruir a la familia natural, destruir el matrimonio natural. Ellos se presentan como fachada con la denominación unión civil. Es como en el huerto, ¿no?, del Edén, Eva y la serpiente. La serpiente le engañó, la estafó. Y para llevar a cabo esta estafa no lo hace directamente. La serpiente no le dijo las consecuencias reales que se iban a suscitar luego de esa desobediencia. Le dijo que Eva iba a ser igual que Dios, y eso era agradable hasta los ojos de Eva. Y ella se dejó engañar. Y el diablo, cuando quiere engañar, se convierte en ángel de luz para decir falsedades, es padre de la mentira. Y para producirse un engaño tiene que haber una fachada, tiene que haber una máscara, una vestidura falsa. Y en este caso, la vestidura o la máscara o simplemente la denominación unión civil patrimonial o unión entre personas del mismo sexo. Unión civil.
Pero cuando uno verifica el proyecto ley o el dictamen, que en este caso ya ha sido aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que ya ahora va a ser aprobado o no en el Congreso, se va a debatir, uno puede darse cuenta fácilmente pues que el contenido, al margen de la fachada, está referido más a matrimonio natural, matrimonio entre personas de sexos opuestos, o sea, varón y mujer. ¿Por qué razón? Cuando en el proyecto ley se verifica en el dictamen, habla de la unión de dos personas del mismo sexo, que se unen con la finalidad de realizar una vida común, de compartir el mismo lecho nupcial, por ejemplo. El mismo lecho nupcial, o sea, convivir, es como un matrimonio. Conviven ambos, viven ambos en un solo hogar, en una sola cama, comparten la misma cama. Pero también cuando se habla en este proyecto del tema del régimen patrimonial, en el Código Civil hace referencia del régimen patrimonial del matrimonio natural y hace una copia de la regulación. Es decir, estas dos personas, de aprobarse la ley, podrían adquirir bienes que son propios y bienes comunes. Y si hay divorcio, inclusive hay separación de bienes, similares a lo que es el matrimonio natural. Y no solo eso, sino también hay derechos de pensión, hay derecho a alimentos, etc. Inclusive, ¿no?, hay cuestiones como, por ejemplo, de ayuda mutua, de visitas en los centros penitenciarios, visitas íntimas. Es decir, el INPE tiene que habilitar un espacio adecuado para que dos parejas homosexuales, uno de ellos es interno, el otro quiere hacer una visita, tiene que habilitar ese espacio para que un homosexual le visite y, bueno, hagan en ese lugar sus cosas, pues, ¿no? Como parejas. Entonces, esta normativa, este proyecto que quiere ser norma, en realidad copia instituciones propias del matrimonio natural, formado por un varón y una mujer. Pero el problema no es aquí realizar una defensa o ataque a la población LGTBIQ. No, nosotros no atacamos a ellos. El asunto es que en el proyecto ley señala de que lo que se debe buscar es eliminar la discriminación, la violencia contra los homosexuales, digamos. Ellos señalan que hay un problema. El problema es que la población homosexual, los LGTBIQ, son discriminados en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la salud, en la educación, etc. Muchos de ellos supuestamente están siendo violentados física y psicológicamente. Ese es el problema que ellos nos presentan en el documento, en el proyecto. Pero ¿cuál sería la solución frente a ese problema, si es que lo hubiera? Si es que ellos están siendo, digamos, golpeados, asesinados por razón de su orientación sexual. Si hay ese problema, ¿la solución es buscar unión civil o matrimonio? Obviamente que no, es ilógico. Por supuesto. Es absurdo. Porque si hay lesiones, si hay homicidio, se debe acudir al Código Penal y el responsable debe ir a la cárcel para asumir, ¿no?, sus consecuencias. Así es. O el Estado debería establecer mecanismos a fin de que se respeten esos derechos de esa población. Obviamente nosotros respetamos a los homosexuales. Sabemos que ellos son seres humanos, se requiere que ellos tengan los mismos derechos. Respetamos eso. Tienen derecho a la educación, salud, trabajo, etc. Y no deben ser discriminados. Pero no porque sean homosexuales, al igual que nosotros, nos respetan porque somos seres humanos y ellos de igual manera se les respeta porque son seres humanos, al margen de su orientación sexual. A nosotros nos respetan no por nuestra orientación sexual, sino porque somos seres humanos con dignidad y somos iguales en derechos. Ese es el respeto mutuo que debemos tenernos. Entonces, aquí pues existe pues, ¿no?, una confusión. El proyecto ley está confundiendo
está enfocando y dando una solución equivocada a un problema, a un supuesto problema. Y justamente la RENIEC se ha opuesto a este proyecto de ley, porque consideraron de que los proyectos leyes eran inconstitucionales, ya que en la Constitución Política del Estado, en el artículo 5, establecía pues que en este caso nos encontramos frente a una unión de un hombre, una mujer, y establecer un régimen distinto es vulnerar esa norma constitucional, ¿no? Y no solamente eso, sino también en el presente caso, la misma Defensoría del Pueblo se pronunció opinando este proyecto y señaló, ¿no?, de que establecer una normativa del caso sería lograr más aún que la población LGTBIQ siga siendo objeto de discriminación, siga siendo objeto de maltrato, supuestamente ellos dicen eso, de la población, más estigmatización hacia ellos. Bueno, en realidad pues establecer lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo con esa máscara de unión civil es quebrantar la Constitución Política del Estado y el Código Civil, en cuya normativa en la Constitución señala en el artículo 4 de que el Estado debe proteger a la familia y promover el matrimonio y los considera a estas instituciones como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. Y esta institución natural que dice la Constitución lo replica en diferentes tratados internacionales que el Perú ha suscrito. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y otras normativas internacionales señalan de que el matrimonio es una institución natural para un varón y una mujer. Es un derecho humano, no es para los mismos sexos. Y esos derechos fundamentales establecidos en la Constitución se replican en el Código Civil también, donde dice que el matrimonio, ¿no?, es la unión entre un varón y una mujer que se unen, ¿no?, hacen un acuerdo, un pacto para llevar una vida en común. Pero también el matrimonio es una institución donde se unen estas parejas de sexos opuestos para llevar a cabo una vida en común y criar hijos, la procreación. Y esa unidad de estas dos personas es de manera radical. La Biblia dice de que cuando dos personas de sexos opuestos se unen, varón y mujer, llegan a formar un solo cuerpo. Y ese cuerpo es una unidad, es radical, es completa, es física, genéticamente inclusive. Entonces, esa característica del matrimonio no es lograda o no puede ser cumplida por las parejas homosexuales. ¿Qué unidad física va a existir entre dos varones al momento del acto sexual? Ninguna. El otro requisito que no pueden ellos cumplir es que no pueden procrearse, no pueden criar hijos. La base fundamental de la sociedad es la familia y el matrimonio. Y consiste, y el Estado protege al matrimonio y a la familia porque de ella nacen ciudadanos, ya sea buenos o malos, pero el fin es que los padres críen a los hijos con la finalidad de que los hijos se desarrollen emocionalmente, físicamente, integralmente. Y ahí nace el Estado y la sociedad. De no haber familia, no hay Estado, no está hay vinculado. Estado ni sociedad. Y si no hay familia y se destruye la sociedad, vamos a abrir más cárceles, más delincuentes, personas que no respetan a la sociedad. Entonces, pues, si ellos no cumplen con ese requisito de la procreación de los hijos, no podrían acceder a ese beneficio, ¿no?, del matrimonio. Pero también no solamente es eso, hay una diferencia muy sustancial en este caso. Cuando hablamos de la unión civil o matrimonio homosexual, la relación que ellos inician está basada en meros sentimientos subjetivos, emocionales, solamente de atracción sexual o física, que es temporal. Y las atracciones o las emociones o los gustos o preferencias sobre algo
terminan, son pasajeros. Claro. Y es por eso que en su proyecto ley ellos dicen de que en cualquier momento pueden divorciarse y de manera unilateral nada más. Firman un documento o una declaración y punto acá, se acaba todo. Pero en el caso del matrimonio natural formado por un varón y una mujer, está basada más que todo en el compromiso permanente y continuo. ¿Qué quiere decir? Hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. En las buenas y en las malas, en la guerra o en la paz, aunque haya discusiones, salud, así es. aunque hayan peleas, tienen que levantarse porque hay un compromiso. Aunque no haya sentimiento mutuo, quizá, haya enojo, ira, tiene que continuar, tiene que marchar, porque de por medio hay hijos que criar y velar por ellos. Y debe continuar. Y la Biblia dice que solamente la muerte separa. Dios separa a esa pareja. Y continúa. Y esa permanencia y continuidad se manifiesta en la solidez de la sociedad y el Estado. Si vamos a construir en este caso una sociedad sólida, un Estado sólido, una sociedad más desarrollada, si vamos a avanzar económicamente es gracias a la solidez de la familia y el matrimonio. Así es, y Dios bendice hogares. Y esa permanencia, ¿no?, de continuidad y de compromiso no se presenta en este tipo de relaciones de la unión civil o homosexual. Y es por eso que se justifica el trato desigual entre el matrimonio natural y el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque la justificación que se da en este caso de proteger a la familia, de proteger al matrimonio, es legítima esa protección. Hay una razón suficiente, ¿no? Hay una base, hay un sustento que demuestra que se debe proteger a la familia y al matrimonio natural. ¿Y eso es discriminatorio? ¿Un trato diferenciado con las personas homosexuales? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de protección de la familia natural y el matrimonio. Necesita ser protegida de manera exclusiva, porque de ahí nacen ser buenos ciudadanos y hay que proteger. Pero, ¿por qué cambiar ese concepto? ¿Cuál es la razón de querer trastocar ese concepto al cual me estoy refiriendo de la familia natural? ¿Hay alguna razón? ¿Hay un motivo justificado? ¿Hay una legitimidad? No, no lo hay. Si usted le pregunta a los congresistas, ¿por qué quieres cambiar el concepto de matrimonio? ¿Cuál es la razón? No existe ninguna razón y en el proyecto menos, no hay ninguna razón de querer trastocar el concepto de matrimonio natural. Es decir, si vamos a cambiar la constitución política, porque se pretende eso en realidad, si vamos a cambiar el concepto de matrimonio para personas del mismo sexo, entonces tenemos que darle una razón y un motivo. Y no lo hay, lamentablemente, no lo hay. Y eso tiene que conocer, ¿no?, la población en nuestra región de Ayacucho y a nivel nacional, ¿no?, en este caso, Loida. Wow, de verdad que este es un tema muy amplio, pero nada más, queridos oyentes, la lección que sacamos hoy de este tema es que nosotros como padres somos responsables de criar a nuestros hijos, de educarlos, de encaminarlos de acuerdo a la palabra de Dios y no solo, como antes lo decía, no solo enfocarnos tal vez en dinero, que estudien en el mejor colegio, que se vista con la mejor ropa, sino también enfocarnos en su crianza integral, en su educación, darle una educación de acuerdo a la palabra de Dios, sexual, darle una educación que quede firme, que no se deje mover por los vientos que vienen, por estos vientos de ideología de género, porque esto va a ir avanzando, esto va a ir creciendo y vamos a nuestros hijos, vamos a llevarlos, vamos a criarlos conforme Dios nos manda. Que no sea el Estado quien los críe, que no sea el colegio, que no sea una ONG, sino nosotros. Está en nuestras manos, la responsabilidad está en nuestras manos. Entonces, gracias, querido Pedro, gracias por todo el alcance que nos has dado
Y yo sé que esta no va a ser la primera, sino vamos a tener muchos temas como la hipersexualización de los niños, otros temas como la familia democrática que vamos a estar viendo. También le vamos a pedir que él nos dé algunos alcances acerca de cómo nosotros utilizar aún los códigos civiles, utilizar aún nuestro estatuto, porque él es abogado y vamos a pedirle esos tips. De verdad, familia, gracias por su tiempo y, bueno, palabras finales, querido Pedro. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nosotros estamos realizando también diferentes marchas. El día sábado 7 tenemos una marcha programada en defensa de la familia natural, en defensa de la familia del matrimonio natural conformado por varón y mujer. Y estos proyectos de leyes no pueden avanzar, tienen que ser desaprobados en el Congreso, para lo cual se requiere la participación, ¿no?, de todos nuestros hermanos, amigos, la ciudadanía en general, porque en realidad el riesgo está en el futuro, ¿no?, de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ser protegidos, la sociedad necesita ser protegida y pues están invitados a participar con nosotros. Y en un futuro, igual manera, cada uno de ustedes sería necesario que se comprometan en este asunto importante. Y bueno, agradecerles por todo, estimada Loida, muchas gracias y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a ti, querido Pedro. Que Dios le bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio.